Bienvenidos, chicos y chicas, un día más a nuestro canal después de enero, que la verdad que estaba cargado de exámenes, como bien sabéis, lo pusimos en el anterior podcast y último que grabamos, que por cierto, desde aquí os queremos dar las gracias porque el apoyo que ha tenido el vídeo ha sido bestial, ha llegado a 4.000 visitas, el vídeo sin 4100, para ser exacto. 4.100 visitas, el vídeo sin duda más colosal y ascenso de nuestro canal. Así que de nuevo muchas gracias. Esperemos que sigáis disfrutando de nuestro contenido, ¿no? Y que apoyéis lo que hacemos. Y hoy tenemos preparado Un podcast muy interesante. muy interesante que llevamos mucho tiempo pensando en hacerlo, pero no se daba la ocasión y por fin tenemos aquí a un invitado muy especial. Yo creo personalmente que muchos lo conoceréis, bien porque o bien os ha impartido clase o bueno, el pueblo lo conocéis seguramente, y si no sois del pueblo también yo creo que lo conoceréis. Y bueno, he de decir que nuestro podcast surgió como un podcast que iba a hablar De filosofía y de esas cosas filosofía, historia y fútbol. La historia del fútbol lo hemos cumplido con creces. el cupo lo hemos hecho bien, pero filosofía hemos Creo tocado que poco. hay un vídeo y, Uno o y dos. el único vídeo que hay ni siquiera le dio a grabar el botón, o sea que Correcto. imagínate. Así que hoy traemos el primer podcast sobre, como ya habéis escuchado, filosofía. Vamos a tratar temas muy interesantes que yo creo que a todo el mundo le va a interesar porque es que realmente es una cosa que todo el mundo lo tiene presente, que es la espiritualidad, sobre todo con la actualidad, ¿no? Que realmente, si os dais cuenta, hay un montón de jóvenes, sobre todo, que se están volviendo mucho más espirituales, ya no solo en el cristianismo, sino en fuerzas superiores a nosotros y tal, y queremos tratar ese tema que consideramos que es muy importante. Y traemos aquí una persona que, como él me comentó, se inició un poco tarde en este tema, pero que gracias a su lectura y a su comprensión, pues nos va a dar una gran explicación y un gran podcast sobre este tema. Así que esperemos que os guste. Sin más dilación, presentamos a Juan Pedro Viñuela. Hola, ya, y muchas gracias por vuestra invitación y bueno, la filosofía pues siempre va al final, como decía Heidi. Y por eso el símbolo de la filosofía es el búho de Minerva, que levanta el vuelo cuando cae el ocaso. Así que lo habéis hecho perfecto. Perfecto. Bueno, si quieres, Juan Pedro, si te presentas un poco, si quieres, vamos, la mayoría de gente te conocerá Bueno, más bueno, de sobra. si quieres decir quién eres, qué has hecho, cómo has llegado Bueno, hasta... yo quién soy no soy yo. No Pero lo sabes. eso es una cosa que va cambiando. Pero bueno, sí, yo inicié los estudios de filosofía en Sevilla y tal. Luego, pues, saqué las oposiciones, fui profesor, seguí estudios en la UNED, de doctorado, saqué a capacitación investigadora, luego hice proyectos de tesis en Sevilla. Al final no lo entregué, no la terminé, que se murió el director y ya no tenía más ganas. Y bueno, me dedicaba siempre me dedicaba a estudiar, a escribir. Tengo escrito unos 20 libros, de los cuales he publicado 15. Y bueno, ahora estoy, como esto hablábamos de la IA, pues estoy a punto de sacar a la vez unos cuantos, pues Ujú. los tengo. Y entonces eh, es más fácil, ¿no? Claro. Y bueno, he organizado un seminario de filosofía en el instituto, he dirigido una revista durante 17 años allí también en el instituto. Bueno, unas cuantas de cosas, para entretener Entretenerte la un vida. rato. Es decir, Ujú. Sí. También quería comentar que yo es algo que la verdad que me sorprendió bastante para bien, y es que no sabía que el deporte ha sido uno de los pilares más fundamentales de tu vida, sobre todo en tu etapa más joven. Has hecho cosas bastante bueno, más joven, sí, hasta los 51 años. buenas. Sí, sí, he sido 26 años corredor de fondo y también triatleta y, y los long he corrido también unos cuantos. Y ha sido uno de los pilares, no porque yo haya sido buen deportista,
me gustaba, siempre me ha gustado muchísimo, pero es que lo bueno de ser maratoniano Ujú. es que, como se suele decir, imprime carácter. Pero además de imprimir carácter, es decir, que te forma en una disciplina, una constancia y tal, pues mm, en mi caso equilibraba mucho mi vida, ¿no? Que estaba excesivamente dedicado al estudio, y entonces realmente no es una vida sana. No es que yo me niegue del estudio ni nada, porque es al contrario. Lo pienso que todo el mundo deberíamos saber un poco más Ujú. para saber dónde estamos, que es precisamente de lo que más o menos quería hablar hoy, ¿no? Y entonces, eh, lo que pasa que, como decía Aristóteles, todo en exceso, pues no es bueno. Sí. Entonces, De saber por buscar el punto eso, medio. claro, por eso él decía que los otros estaban en el punto medio, pero todo ahí bien entendido. Yo me acuerdo cuando lo explicaba en clase, el punto medio es dinámico, es decir, cada uno lo tiene No es el mismo punto medio, claro. claro, no es un punto medio aritmético, y además en la propia vida Ujú. hay momentos en el que pues se desplaza hacia un lado a otro. Esto tanto en las virtudes como en las actividades, como por ejemplo dedicarse más al cuerpo, más a la Claro. psique y tal, ¿no? Entonces, si hacemos como Ken Bilbert, dividimos a la persona, que no se puede dividir, pero simplemente para estudiarla, en cuerpo, psique o mente y espíritu, o lo espiritual, o lo cultural, o el mundo de las ideas. Es que hay muchos nombres. A mí cada vez me gusta menos el de espiritual, Ujú. por las connotaciones religiosas, por un lado, y por otro lado, porque la espiritualidad hoy en día no es espiritualidad, sino que es New Age, es una mezcla de muchas cosas De eso vamos a hablar también. sin fundamento, y es un problema. Yo creo que necesitaría gente formación, pero ahí ya me empezaría a Sí, alargar, empezaría la... porque es que si se ha eliminado la religión de los institutos, pero no la religión de forma dogmática, sino la religión como asignatura que la diese un Sí, sí, profesor Claro. de filosofía y de historia y de literatura, Ujú. es decir, como un fenómeno cultural que ha existido y sin el cual no seríamos ni pensaríamos como pensamos. Por muy ateo que sea uno, por mucha formación Sí. absolutamente no religiosa, en nuestro inconsciente colectivo somos judeocristianos Ujú. y griegos y romanos. Y eso no nos lo quiere nadie, ¿no? Claro. Bueno, yo en definitiva lo que estaba diciendo, que ya me he ido por la rama, No, no me lo pasa a los viejos, pero bueno, que el hombre se compone de tres, digamos, de tres partes. Entonces, en la vida, pues muchas veces uno va cambiando y necesita cierto equilibrio, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, el deporte me vino muy bien como elemento de salud, como elemento equilibrante equilibrante. eh, Ujú. psíquicamente, psicológicamente, Perfecto, esa ya perfecto. la palabra, ¿no? Vale, pues si quieres, en el anterior podcast el invitado nos hizo una pregunta para ti, sin saber quién eras tú, o bueno, más bien dicho, sin saber quién iba a ser el siguiente invitado. Claro. Si quieres, te la hago ahora porque la verdad es que es una pregunta bastante interesante y como hemos sacado ya el tema un poco a la vista, pues te lo queremos preguntar ya, así un poco de forma resumida, y ya si quieres tú después le dices que haga él la pregunta al siguiente Vale. invitado. La pregunta que él hizo básicamente era que cómo veía la sociedad actualmente. Sé que es una pregunta bastante general, porque claro, estamos en Occidente, son eh, muchas variedades, pero ¿cómo crees que podrías orientar esa pregunta? O sea, ¿cómo ves tú la sociedad actualmente? Bueno, yo distinguiría entre cómo lo veo intelectualmente y cómo yo me siento ante ella. Ujú. Y bueno, intelectualmente, pues es que hay que hacer poco análisis. Eh, mm, eh, Está muy mal. Eh, mi, mi palabra es una frase absolutamente radical, pero claro, habría que explicarla. Estamos en un colapso de civilización, todas las civilizaciones han colapsado. Bueno, curiosamente la China Claro, lleva, eso te va a preguntar, las lleva 2000 occidentales, años eso te iba a decir, y no ha colapsado todavía. Pero bueno, ya encima está en auge. exactamente. Entonces, bueno, estamos en un colapso civilizatorio, pero es que
El problema es que, bueno, aunque antes hemos hablado de China, China no colapsa ni ha colapsado nunca porque se ha amoldado a todo, ¿no? Ujú. Entonces estamos en una situación que ha colapsado, mm, quiere decir que está colapsando. Entonces, puede tardar 100 años, como 20, como dentro de 3 meses. Y que hace poco yo que se me dediqué digamos, a lo que hacía, decía Gandhi, a estudiarse uno a sí mismo, pues no eh, corté un poco con tanto barullo exterior que te entran por los medios de comunicación, o como decía Chomsky, los medios de desinformación. Entonces, está mal porque estamos en un colapso y eso no hay vuelta atrás. Y Me he vuelto atrás. no hay vuelta atrás. Lo que sí hay es posibilidad de transformación. Por eso decía, mi tesis es muy radical. El colapso es definitivo como colapsó el Imperio Romano. El Imperio Romano tardó menos 200, 300 años. Bueno, algunos dicen que el Imperio Romano empezó a colapsar cuando aparece, bueno, o mejor otros menos radicales, pues bueno, cuando la época de los Césares ya empieza El colapso. a declinar, desaparecer. exactamente. ¿No? Y esto ya es más creíble, ¿no? El caso es que, bueno, que las cosas pueden tardar mucho, lo que pasa es que ahora todo va mucho más rápido. Tenemos un montón de problemas muy urgentes. El problema ecosocial que llama Riemann, y ahora se asuma mucho lo de la IA y eso de la IA, digamos que mete ruido, aunque es muy verdad los peligros que engendra, pero está quitando la atención al ciudadano de la crisis ecosocial, que es, digamos, donde se juntan los 4 o 5 problemas fundamentales, que es el medio ambiente, bueno, medio ambiente, eh, el planeta Tierra. Nosotros Tierra, claro. formamos parte del planeta Tierra, porque cuando decimos medio ambiente lo estamos separando. Y es que el problema es que nuestra mentalidad, que es judeocristiana, separa el medio ambiente de nosotros, pero si nosotros somos medio ambiente, no hay más historia, ¿no? El poblacional, desde los recursos del planeta, tanto fósiles como minerales, bueno, en fin, que hay, son cinco grupos de problemas ahí, ¿no? Entonces, yo he sido siempre un seguidor de Riemann, de Jorge Riemann, um, eh, bueno, fuimos amigos en un tiempo, de mi edad, pero que es matemático, es filósofo, es poeta, es doctor en ciencias políticas, Políglota. tiene montones de libros escritos y montones de publicaciones de estas que él dirige y publica mucha gente y tal. ¿No? Bueno, pues yo me acuerdo de una discusión que teníamos por correo electrónico que utilizábamos antes, una discusión, no, un debate, ¿no? Sí. Y en donde yo era el pesimista y él era el optimista. Y en los últimos correos ya de hace varios años, eh, pues él era el pesimista y yo, bueno, yo veía en sus libros que me leía que él era pesimista, yo no me veía tan pesimista, que yo me había quedado igual que estaba. Y él había ido más. Claro, pero sin embargo, y de ahí viene la frase del colapso, ¿no? La civilización, utilizando la metáfora que se le ocurre a Riemann, es como el Titanic. El Titanic, digamos, el naufragio es inevitable. O sea, llega un momento en el que eh, el naufragio es inevitable, pero se pueden tomar diferentes actitudes. Y, eh, por ejemplo, una de las actitudes típicas que llama mucho la atención, sobre todo desde que se hizo la película y tal, es la de los músicos. Pero los músicos no dejaron de tocar, ¿no? Sí, sí. Y entonces los músicos eran conscientes, ese es el tema, conciencia, eran conscientes de lo que estaba pasando, pero ellos pensaban que con ellos no iba. Ellos que ellos lo que tenían que hacer es tocar, que esa era su función, ¿no? Es muy parecido al caso Eichmann, que es un nazi que buscaron en eso, y que la cronista fue una filósofa muy importante, era Hannah Arendt, y claro, él no se consideraba en ningún momento, cuando fue el mayor
planificador del exterminio de 6 millones de personas, pues nunca se consideró culpable y que realmente no, simplemente él obedecía órdenes porque era un funcionario que tenía que hacer como los funcionarios de ahora, ¿no? Sí, el profesor, el médico, esto y lo otro. Pero, vale, ¿por qué no hacéis desobediencia civil? No, no tenían conciencia. Por eso los músicos tampoco tienen conciencia. Y la mayoría de la población hoy en día no tiene conciencia. Sigue a lo suyo. Ahí podríamos entrar en por qué. ¿Qué razones hay? Claro. Ahí es donde tendríamos que ir, a donde yo quería empezar, sería lo de la muerte de Dios, ¿no? Claro. Y la espiritualidad sería una parte. Si quieres un inciso, Juan Pedro, ¿tú crees que eso es culpa del individuo o de la sociedad en general? El que la gente no sea consciente de... No. Yo para empezar, he intentado salir y me ha costado mucho trabajo, bueno, me ha costado un montón de años salir del discurso de culpable o no culpable, un discurso que, como decíamos antes, ¿de dónde viene ese discurso? Pues si te vas a otras civilizaciones, no existe el concepto de culpabilidad. Ese concepto de culpabilidad es judeocristiano, sobre todo amplificado por el cristianismo. Es decir, culpable, cuando uno lo acusan de algo, lo juzgan y él se siente culpable, ya no tiene capacidad de actuación. Es que literalmente lo está hundiendo. Entonces, si tú dices los culpables son los músicos, ya no tienen, digamos, por seguir con el lenguaje religioso, ya no tienen redención. No, no, no. Los músicos podrían haber tomado conciencia, y esto es claro, es un problema de intercausalidad muy, muy compleja. Entonces podrían tener conciencia, pero no son culpables de no tenerla, porque están dentro de un mundo de circunstancias en las que hay múltiples causas y condiciones que hacen que uno piense como piense y encima es inconsciente de ello. Ahora bien, una vez que se hace consciente, uno no es culpable, pero sí es responsable. Eso es muy antiguo, es que eso procede de Sócrates, es decir, conócete a ti mismo, porque Sócrates era molesto y le llamaban la serpiente, incluso bueno, el tábano, porque aguijoneaba conciencia. Es decir, el que estaba dormido lo despertaba, pero una vez que uno está despierto, no es que vaya a ser culpable, porque por ejemplo en los griegos no existe el concepto de culpabilidad. Una vez que uno está, digamos, despierto, es decir, que es consciente de, pues ya tiene que tomar parte, ya tiene que hacer algo. Hay responsable. Es responsable. Cuando no lo hace, es responsable de lo que no haga, pero ser responsable es hacerte cargo de tu vida. Y eso está relacionado con otro tema importantísimo, que es el tema de la libertad. Es decir, el problema es que los músicos eran responsables, pero no, perdón, eran conscientes, pero no querían ser responsables. Porque ser responsable significa ser libre. Y ser libre es tener que tomar decisiones. Cuando tú tomas una decisión, muchas veces las decisiones que tomas te pesan a ti. Es decir, te van a hacer, te van a hacer daño. Es decir, son cosas que no te van a gustar. Es decir, ahí está el tema de, por ejemplo, seguimos con el lenguaje religioso porque es que, ya digo, es inevitablemente porque está en nuestro inconsciente colectivo. Tenemos que sacrificarnos por el otro, pero no para ir al cielo, sino que nos tenemos que sacrificar por el otro porque el otro es otro yo, es otro como yo. Entonces, por eso decía que a mí, por ejemplo, me ha costado mucho trabajo salir del concepto de culpabilidad porque significa una transformación interior. Y ahí yo sigo donde Gandhi decía, todo el mundo de poquilla quiere cambiar el mundo, pero él sigue igual. Claro. Entonces, ¿cómo va el mundo cómo va a cambiar? Los políticos. Y ahí va lo que tú me decías, la pregunta que tú me hacías. Y bueno, esto, lo de los músicos, esto, lo de los que... Esto depende de la sociedad, depende de ellos. Todos somos sociedad. La sociedad la construimos entre todos. Pasa que el individuo es un poco paradójico. Ahora me habéis oído leyendo un libro sobre el tema del mal, que estoy continuamente volviendo a él, y trata el mal en el pensamiento y en la historia moderna, contemporánea, ¿no?
Y lo que estoy diciendo ahora me recuerda mucho porque el mal, digamos que existe, eh, porque habita dentro de nosotros. ¿Eh? Eh, eh, Siempre se ha intentado solucionar el problema del mal desde el punto de vista teológico o religioso, y hasta la modernidad, hasta la época de Rousseau, Kant y tal, ¿no? Y Hegel, y ya los actuales, no han traspasado el problema del mal a un problema antropológico, un problema nuestro, ¿no? Entonces, claro, cuando uno no es responsable de cambiar algo, no, no se está cambiando a sí mismo, ni está cambiando lo demás. Claro, lo que uno siempre está pensando es que eh, proyectando su propio mal, su propia insatisfacción, pero esto lo podemos ver en nuestra propia biografía. Cada cosa que nos pasa y nos sentimos mal, Sí. Inmediatamente se dispara nuestra psique hacia el otro que ha sido el que ha hecho que nos sintamos mal. Claro. Pero si nos autoanalizamos, tenemos que pensar, bueno, ¿por qué a mí me ha hecho daño lo que me ha dicho? Porque si me ha hecho daño, entonces algo de verdad habrá. Pues si no, no me hubiese hecho daño. Entonces, claro, la cuestión cuál es. Es decir, tiene que haber un cambio en mí para que el cambio en la relación con el otro se vea. Y al cambiar las relaciones con los demás, cambia la sociedad. Entonces, si decimos, es que los políticos y tal y cual, y luego todo el mundo a votar, vamos a ver. Si hay tanta crítica a los políticos, vamos a ser más conscientes. No es que esté haciendo propaganda de mi posición, bueno, sí, pero sí la voy a decir. Y es que vamos a ser más conscientes de lo que decimos y más consecuentes, como decía Kant, es decir, no vale ser solo pensar por uno mismo, que la gente no piensa, y ese es el problema del mal. Y lo decía Hannah Arendt, el problema de Eichmann, del nazi era que no pensaba, simplemente obedecía órdenes. Y hoy en día pasa igual. Hoy en día pensamos menos que nunca. Lo dice Liu Churan. Nunca hemos sido tan esclavos como ahora y nunca hemos sido tan inconscientes de ser esclavos y tan alegres de creernos libres. Es una auténtica paradoja, pero que cuando la comprende a fondo, entra ganas de llorar, es decir, esto ya sí que Ya no quiere solución. esto ya. Pero sí, es que la otra parte de la ESO sí tiene solución. Digamos, yo soy esperanzador ahí, en el sentido de que seamos capaces de cambiar un poco por dentro para ir cambiando todo, Vale. ¿no? Y entonces, ser responsable del mundo es hacernos responsables de nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros criticamos al político, tenemos que inmediatamente ver que el político es un espejo nuestro, en el que nos estamos mirando. Entonces, cuidado con lo que le decimos al político porque nos lo estamos diciendo a nosotros. ¿Eh? Por eso decía el Tao Te Ching y eh, todos los grandes místicos fundadores de corrientes religiosas, corrientes espirituales y tal, han venido a decir lo mismo. Dice, el que calla, el que sabe, calla, el que habla, no sabe. Entonces, claro, se nos va por la boca toda la fuerza, hablando en términos cotidianos, ¿no? Y esa es la cuestión. Y desde el punto de vista, antes de que me golpee, te estoy viendo. Sí, simplemente es para encarrilar un poquito. La respuesta a esa pregunta, que es que, como es muy general, abarca también Claro, el tema que íbamos a tratar aquí, pues digamos que todo esto, para centrarlo más en la sociedad actual y concretar más, que no sean así palabras que parece que se las llevan viento, pero cuando lo que dice el filósofo no son generalidades, sino que a la hora de la verdad,
son cosas muy concretas que a todo el mundo le pasa. Cotidiana. Cotidiana, es decir, todo el mundo tiene crisis, todo el mundo tiene... Claro. Luego que ocurre, por ejemplo, vamos a ver, se ha medicalizado todo, se ha convertido todo en psicología, pero vamos a ver, hay problemas que son existenciales, y no tiene nada que ver la psicología ahí. Hombre, esos problemas existenciales se pueden patologizar y convertirse en problemas psicológicos y psiquiátricos, cierto, pero en principio no lo tienen por qué ser. Y luego se ha medicalizado todo, es decir, la vejez es cuestión de salud, pero es cuestión biológica y ya está. Que además el viejo es un viejo y tiene que él ser consciente de que es un viejo, de que está perdiendo fuerza, está perdiendo facultades, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, todo esto venía a que hay que empezar, ya no salgo, hay que empezar por el tema de qué significa eso que dijo Nietzsche de que Dios ha muerto y vosotros o nosotros somos sus asesinos, ¿no? Era ya, no sé, a ver qué me iba a decir. No, sí, te iba a decir una pregunta relacionada con eso, pero ya si quieres te la hago al final, porque si no ya vamos a hablar mucho de esto y no Sí, porque en el tema central. Si quieres empiezas ya la pregunta. o si quieres, al tema que has sacado, ¿qué quiere decir esto de que Dios ha muerto y nosotros somos sus asesinos? ¿Qué es lo que nos quería decir con esto? Bueno, ahí hay muchas partes, pero en principio habría dos partes, que son las dos partes de la oración, que Dios ha muerto y que nosotros somos los asesinos. Bueno, también hay que situarse en el siglo XIX y a quién se refería con nosotros. ¿Eh? En nosotros se refería a la humanidad occidental, ¿no? Porque todavía no había habido la globalización y tal, a la humanidad occidental y al progreso, entre comillas, porque para mí no hay realmente un progreso que se pueda decir, hay un progreso automático. No, no, no. Cuando se piensa así, ahí lo que caemos es en el mito o en la creencia en el progreso y convertimos el progreso en un dogma de fe y eso ha traído millones de muertos. Y a eso se refería de alguna manera Nietzsche. Entonces, nosotros es el desarrollo que hemos tenido desde el inicio de la modernidad, con el surgimiento de la ciencia moderna, con el surgimiento de la política moderna, en la que se separan el trono del altar, ¿no? La ciencia moderna se separa la iglesia del conocimiento, es decir, la fe de la razón, ya la ciencia o filosofía, porque era lo mismo. Entonces, no es sierva de la teología, como se decía. Ahora suavemente en los libros de texto se habla de subordinación. La traducción del latín es sierva, esclava, más que sierva. Pero bueno, entonces hubo esa separación y eso dio lugar a que nos diésemos cuenta de que realmente por medio de la razón y de la experiencia en ciencia, o lo que llamábamos ciencia, que se llamaba entonces filosofía natural, pues avanzábamos muchísimo y podíamos explicar las cosas sin necesidad del libro sagrado, ni de Dios, ni nada. Luego ya empezaron a aparecer problemas más complejos, como le ocurrió a Newton, aunque Newton era muy creyente, que es, digamos, el que hace toda la síntesis de la física moderna, pero era muy creyente, además de alquimista y todas estas cosas, ¿no? O sea, también habría que saber mucha historia de la ciencia para dar ciencia, cosa que no hay. En los institutos tenía que haber historia de la ciencia, pero en los institutos se piensa en la selectividad, y la selectividad se piensa porque de lo que se trata es que no se trata de que la gente aprenda, sino que se trata de que la gente funcione. Eso hay otra, eso es un debate también. Un buen debate, no, pero sí. Bueno, debate no, pero... No, sí, no, pero, sí, que es un buen debate, claro que lo es, pero digamos que no se puede separar. No se puede separar de la muerte de Dios. Es decir, cuando Dios muere, tenemos que buscar un significado. Y hoy hemos encontrado un significado, el significado mercantil. Dios es el mercado. Entonces, claro, todo está sujeto, desde la medicina hasta cualquier actividad, ser juez, ser profesor, etcétera, etcétera. Todo está supeditado al mercado, a las leyes del mercado. Entonces, tú no eres un alumno, tú eres un alumno, digamos, burocráticamente, pero tú eres mercancía. Ahora, hasta que el alumno no se dé cuenta de que es mercancía,
pero de que se dé cuenta de verdad, porque es que yo el otro día, por ejemplo, hablando con mi hija, pues sí, yo me doy cuenta, pero ¿yo qué voy a hacer? Pues, ¿cómo tú qué vas a hacer? Entonces, o no te das cuenta, o te das cuenta simplemente superficialmente, y como es tan complicado tan Claro. eso, ¡pum!, te tapas los ojos y dices, tira para adelante, porque todos tenemos unas tijeras y las podemos abrir un poquito o las podemos cerrar. Ujú. Cuando vemos una mina de luz, dice, pues me molesta, y ya no queremos ver, ¿no? Pero claro, eso es un problema. Bueno, entonces, esa frase, la muerte de Dios, es lo que significa Dios, no solamente para el cristianismo, o como cristiano, que sería el tema de lo moral, Ujú. ¿no? Sino eh, el significado de Dios como idea, de las ideas, como idea absoluta. Si ya no existe, vamos a tener muchos problemas en ética, muchos problemas en estética, es decir, en la belleza, en el arte, muchos problemas en la justicia, la política, ¿eh? Y muchos problemas en la verdad. La verdad. Y es eso, el significado de Dios, a lo que se refería Nietzsche, no es al Dios personalizado, ese Dios trascendente, con barba y tal, que no Sí, sé, con podemos barba, ver. No, claro. no. Ni siquiera el ser supremo de los deístas, es decir, de los que pensaba que tiene que haber un principio Ujú. del universo que lo pueda mover todo y todas esas cosas así, o que podrían explicar también la evolución, pues claro, en la ciencia aparecen temas que no se pueden explicar desde la ciencia misma, tiene que ir la ciencia progresando y aún seguimos así, ¿no? Entonces, pues claro, el tema de la verdad es complicado y yo, no sé, por ahí puso yo una frase, no sé si en el estado este y lo utilizo ahí para, para tus cosas. digamos, para decir cosas ahí que a la gente no le gusta, pero bueno, No le gusta a la gente. claro, porque a la gente no le gusta escuchar. Es lo de las antijuelas que hemos dicho antes. A la gente no le gusta el tema. Yo estoy desayunando ahora para que ¿Para qué vea va? el teléfono ese y me dice, es Juan Pedro, que venga. Pues bueno, que lo que iba a decir es que el otro día creo, no sé en dónde, sin Facebook o en eso, me da igual, eh, relacionaba, sí, creo que más o menos la frase era, ¿qué es la posverdad? Porque los ciudadanos se preguntarán qué es la posverdad, porque continuamente los medios de comunicación, o lo que me llega a mí de los medios de comunicación, que poco, eh, hablan mucho de la posverdad y tal, igual. Bueno, pues la posverdad es Trump. Va. Esa, esa es la historia. Ahora, claro, yo no me puse a explicarlo, porque explicarlo es explicar lo que estamos haciendo ahora. Es decir, explicar 2 siglos, casi 3, no de filosofía, insisto, de la cotidianidad. Y la cotidianidad es problemas filosóficos, problemas políticos, problemas éticos, problemas sociales, eh, todo tipo de problemas. Es decir, Ujú. es, la cotidianidad es la asistencia. Lo que pasa es que, claro, esa es otra. Como hemos partido, dividido, compartimentalizado todo el conocimiento, decimos filosofía, matemática, física, historia, tal y cual. Pero eso hace un siglo y medio o dos era todo lo mismo. Sí. No era que fuese filosofía, porque filosofía es una palabra muy amplia. El amante de la sabiduría, pero vamos, el físico no es un amante de la sabiduría, sí. También. Pero ahora ya no es un amante de la sabiduría. Ya no hay ninguno. Ahora son todos piezas del mercado. Vamos a ver, cuando digo todo esto es una No, generalización claro. y una generalización que no tiene fundamento lógico. Es decir, yo no tengo base empírica para decir todo. Eso, digamos que en lógica se llama falacia, un error de argumentación. Pero en el lenguaje cotidiano todo el mundo da por entendido, salvo cuando le toca a él, que cuando uno dice todo en una conversación así Y informal como esta,
pues no se refiere a cada uno de los Ujú. que forman el conjunto de los Sí. profesores, por ejemplo, Ujú. pues no tienen amor al saber, sino que son piezas del mercado. No. Yo no he dicho eso porque yo no conozco a cada uno de Claro, a los. todo. Además, ni se puede. Es decir, eso es lo que demostró Popper, que al que he dedicado más tiempo en mi vida de estudio y además sobre el que iba la tesis de doctorado, que era una interpretación de la mecánica cuántica y tal. Pues este llegó a la conclusión de que la ciencia no es verificable, sino que lo único que podemos saber de la ciencia, que era el único que es el único conocimiento, digamos, más consolidado, lo único que podemos saber es lo que es falso, pero no lo que es verdadero. Es decir, podemos saber deductivamente, desde el punto de vista lógico, lo que es falso de todas maneras. ¿Eh? Que es el modus tollens, no sé si lo recordáis de lógica o no, Ujú. que P implica no Q, entonces no P. Y es que eso no tiene vuelta de hoja y ya está. Pero cuando tú tienes P, entonces Q y tienes P, pues probablemente tendrás Q, pero no siempre. Si recordáis, que eso ya es un poco más técnico, ¿no? Si recordáis la tabla de verdad, pues la tabla de verdad salían 3 verdaderos y un falso. Es decir, nunca estamos seguros de que una teoría científica sea una teoría. Entonces, Popper decía que incluso en ciencia, que es el conocimiento más fiable, solo tenemos hipótesis o conjeturas. Uno de sus libros le llama así, precisamente, hipótesis y conjeturas, ¿no? Entonces la frase, y luego viene la otra parte, nosotros somos los asesinos, que en parte ya lo he dicho, pero digamos, por poner un poco la atención, es decir, ¿por qué somos los asesinos? Porque ¿quién ha hecho la ciencia? ¿Quién ha hecho la política moderna? Nosotros. Entonces ahí Nietzsche nos está diciendo, haceros responsables porque de la muerte de Dios surge el nihilismo. El nihilismo es que nada tiene sentido. Y cuando nada tiene sentido, pues no podemos vivir. Ahora bien, cuando el sentido nos viene dado, cuando no había aparecido la ciencia, cuando el pensamiento disidente, que es lo que después, que es lo que se llama herejía, lo que pasa es que herejía es la palabra griega Ujú. y sin embargo herejía significa el que disiente, pero para dialogar tiene que haber alguien que disienta, pero la iglesia no dejaba a nadie que disintiese. Entonces todo el mundo aceptaba una verdad, pero es igual que ahora mismo, es decir, si alguien pone en duda que el capitalismo es la única manera que tenemos de funcionar, o que la democracia que tenemos, que no es democracia, Eso de también queremos hablar de ninguna eso. manera. Y es que el otro día un amigo mío puso un vídeo para el grupo que formamos y tal, de WhatsApp, ¿no? De uno que en un programa por ahí, de estas cosas de influencia y tal, que vosotros queréis ver famosos, que eso también es. Bueno, Pues había dicho que no vivíamos en democracia, vivíamos en una partidocracia. Y además, el que lo puso es filósofo, maestro de yoga, ya, ¿no? Bueno, a lo mejor lo tenemos aquí si hacemos una sí. tertulia. Pues fue también alumno mío, digo, madre, pero si esto yo lo llevo diciendo hace yo 20 años, no es por vanidad, digo, tú, No, tú, que no de ahora, digo, tú no atendías en clase. ¿O qué pasa? Llegué a dormir. No, pero vamos, que él lo sabía que yo le había dicho, vamos, pero que simplemente lo puso, porque aquello, por lo visto, yo no me acabé ese fragmento, levantó mucho revuelo, digo, ahora más, pues, ya podía haber levantado revuelo no por mí, sino porque hubiese cambiado la conciencia de mucha gente, no de solo de uno, de mi amigo y de 4 más, no, sino de mucha gente, que es lo interesante. Porque la conciencia, como volviendo a Sócrates, digo, la filosofía o el pensamiento mejor para ser más general, para lo que sirve es para
para mover conciencia. ¿Eh? Es decir, si no sirve para mover conciencia, son palabras huecas, es un discurso que es no más que verborrea, o es un discurso grandilocuente, o un discurso vanidoso. Y de esto hay muchos, filósofos. Es filósofo, o es un filósofo callejero, perruno, es decir, que está metido Se va al en... barro. Exactamente. Ujú. O bueno, no, aunque es un poco contradicción, digamos, con mi vida, porque estoy siempre, digamos, en el despacho, pero no estoy ocupado en, digamos, en construir ningún sistema ni nada, además ya con 62 años, que si no lo he hecho ya. Bueno, hay tiempo para todo. Entonces, pues bueno, a mí lo que me preocupa es lo concreto, solo lo concreto, pero es que no ahora, sino desde que empecé a dar frases. Al principio no, me preocupaba lo muy general, pero claro, una cosa también es importante, para ocuparse de lo concreto Hay que mirar el general. hay que mirar lo general. Claro, eso también está relacionado con la posverdad, porque la posverdad viene de ese tema de Nietzsche, pero digamos más actualmente, por irnos más a la actualidad, tiene que ver con el tema de las opiniones. Es decir, yo no sé qué pensáis vosotros, pero cuando se dice todas las opiniones son respetables, Ujú. Para mí hay ¿qué algunas que no. pensáis vosotros? Para mí hay algunas que no. Depende de qué opinión sea. No. Puede ser que sí, puede ser que no. Yo respeto el derecho de que tú que tengas el derecho a opinar, pero para mí todas las sentencias y afirmaciones que se dicen no son Claro, es que, por ejemplo, válidas. si a ti en una opinión te están dando insultos y te están vejando tu persona, para mí esa opinión no tiene sentido porque es lo que se dice, ¿no? Que tu libertad empieza, o sea, tu libertad acaba cuando invades la de otra persona. Entonces, si una opinión invade el espacio, ya no sea físico, sino también el espacio moral de la persona, para mí esa opinión deja de tener sentido y valor. Claro, de todas formas, el ejemplo que has puesto tú, vamos, estoy de acuerdo totalmente con lo que dices, con lo que decís los dos, y además es que me agrada mucho que gente joven piense así. Eh, si piensan así es porque se están dando cuenta de algo, de que realmente todas las opiniones no son válidas. Pero, por ejemplo, en tu caso, el ejemplo que has puesto, digamos que es un juicio, es una opinión, claro, pero es un juicio personal que se te hace a ti. Pero yo estaba pensando, claro, como no lo he dicho, pues tampoco puede saber. Más en Es general. más en general, sí. Mm. Cuando uno opina sobre un partido político, o cuando dice el hombre ese que dijo que no vivimos en democracia, vivimos en partido que se tendrá que demostrar, Claro. Tienes que poner unos argumentos ¿sabes? y ya a partir de ahí pues ya sacarás tus Ah, conclusiones. igual que, por ejemplo, lo tuyo es que tú has puesto un ejemplo, es decir, si te están diciendo cosas que están vejando y tal y cual, bueno, detrás, ¿qué hay? Hay una persona que simplemente es tu amigo que se ha convertido en enemigo, o alguien que se burla de ti, o detrás hay todo un sistema ideológico como el nazismo, por ejemplo, que hacía una vejación tan absoluta y tan radical de los judíos, bueno, de los judíos Sí. homosexuales, comunistas, bueno, todo lo que parecía, ¿no? En las que no los consideraban ni personas. Y además los campos de concentración estaban diseñados para que uno perdiese absolutamente el sentido de la existencia. A mí me hace mucha gracia porque, por ejemplo, los jóvenes de hoy en día inmediatamente se cogen una pegada de presión y digo, Sí. pues anda, que iban a aguantar un campo de concentración o antes de llegar al campo de concentración, el deterioro que hubo durante un montón de años. No me refiero ya al viaje, No, que la mayoría no llegaban porque estaban Claro. apiñados ahí en los vagones aquellos, te das cuenta, fui allí en Alemania, madre mía. Y sin Frío, ropa, con pijama. Pijama ya está, finísimo eso es y aguantar descalzos frío, y todo. aquí con calefacción. Bueno, Pues entonces, ahí es donde sí tenéis toda la razón, pienso yo. Y es que hay que tomar conciencia de que no todas las opiniones son respetables, sino que la democracia es conseguir lo que tú has dicho. Que a pesar de que lo que tú estés diciendo sea una auténtica barbaridad que nos lleva, por ejemplo, a un campo de concentración, yo respeto que lo diga. Y además no solamente que respeto que, vamos, respeto que lo diga, no. Yo como ciudadano,
y todos los ciudadanos, como institución democrática, es decir, como institución de la ley del Poder Ejecutivo, ¿no? Pues hemos establecido unas normas en las cuales existe lo que se llama la libertad de expresión. Ahora bien, el que tú tengas libertad de expresión, como por ejemplo hay tantas opiniones ahora muy nazistas, muy fascistas, no nazistas, sino fascistas de un lado y de otro, da igual, eso es lo de menos. Pues eso es posible por la democracia. Ahora bien, la democracia también lo que nos permite es, tal y como surgió la democracia está en el ágora, es decir, en la plaza del pueblo. Hoy la plaza del pueblo es todas partes, y aquí está, porque como estamos globalizados y tenemos lo que llamaba Echeverría, el tercer entorno, que es esto, las redes sociales que envolverían, digamos, la tierra, pero no son físicas, aunque tengan soporte físico, ¿no? Pues ahí todos podemos decir, pero eso tiene que estar sujeto a unas normas. Es decir, ¿qué puedes decir? Lo que tú digas, yo lo puedo refutar y tú no puedes contraargumentar. Es que todas las opiniones son respetables. No. Todas las opiniones son discutibles en el ágora. Y tú te tendrás que acatar lo que la mayoría diga, cuando la mayoría lo que dice, lo dice fundamentadamente, con fundamento teórico, con argumento, con estudio. Y ahí está lo que decíamos, la parte general. Es que si uno no conoce, vamos, bueno, a lo mejor a vosotros esto ya no os llega, ¿no? Pero si uno se pone a hablar de la guerra civil y le da más valor al testimonio oral del vecino, o bueno, el vecino ya se habrá muerto, del padre del vecino que le dijo, y el hijo entonces ahora dice y le tiene un odio a los del PP o un odio a los de... Fíjate tú la diferencia que hay entre unos y otros, la historia que ha habido. Bueno, le tiene más credibilidad a ese señor y se ha formado desde su infancia una opinión en contra de todo un sector de pensamiento que no lo va ni a ver ni a estudiar nunca, porque es que para él, esos son los malos, divide el mundo entre bueno y malo, como es que esto es más complicado, no es ni bueno ni malo, es que todos somos buenos y malos. Entonces, pues claro, si le da más credibilidad a eso que a un catedrático de historia que lleva toda la vida estudiando los motivos de la guerra civil, y aunque no se pueda ser neutral, ni siquiera en física, mucho menos en historia, pero sí tiene mecanismos para que exista la no neutralidad. Entonces, es más creíble la opinión, porque no deja de ser opinión. Ya hemos dicho que ni siquiera Popper, cuando decía aquello de conjeturas y refutaciones, estaba pensando en la física, porque él lo que analizó fue la física y la biología. La historia se metió en un libro muy gordo, pero que escribió precisamente en la Segunda Guerra Mundial, que para que no lo matasen, consiguió una beca de profesor ayudante en Australia, y menos mal que se fue a Australia. Si no lo hubiese. A 21 que se quedaron allí de su familia, lo llevaron al campo de concentración y murieron. 21. O sea, que se quedó, yo creo que sin familiares. No, claro. Pero bueno. Bueno, si quieres, Juan Pedro. No, sigue. Sí, ya hemos tratado. Queda un ratillo todavía. Sí. Ya hemos tratado el tema de Nietzsche. Que, bueno, hemos tratado. Hemos visto superficialmente. Uno de los temas. Quería apuntar una cosa. La he dicho, pero la quería señalar más. Para que quede y para que vosotros, cuando la escuchéis, igual hagamos el diálogo ese y ya podemos hacerlo así más extenso, porque claro. Tenemos los problemas estos. Sí. Pues, y es la palabra nihilismo. La gente confunde, piensa que Nietzsche era nihilista. No. Nietzsche tenía un contenido vital, era todo lo contrario, un contenido vital impresionante. Lo que ocurre es que cuando él anunciaba la muerte de Dios, si no hay Dios, no hay nada. Era un anunciador del nihilismo. Entonces, él murió en 1900.
se volvió loco, entre comillas, no que se volviese loco, sino realmente dejó de funcionar la cabeza, ¿no? Pero de las últimas cosas que dijo, porque tenía momentos de lucidez en esa época, yo voy a decir una cosa que es muy... Yo creo que se quedó callado por Dios. Pero que no, de loco, hubo muchos otros que lo hicieron. Por ejemplo, Lao Tse, que he citado la frase esa, ese cogió y se fue, como casi todos los taoístas. Por eso quedan muy pocos textos de los taoístas, porque lo que hacían es guardar silencio, Y se van. irse a la montaña y ya está. Y ya está. Y ahí Ya se está, queda. ya está. Ahora no me acuerdo lo que estaba diciendo. Ah, sí, Sí. el nihilismo es la muerte de Dios, y la muerte de Dios es lo que significa Dios. Si nos quedamos, si nos quedamos sin lo que significa Dios, entonces estamos en el nihilismo. Y Nietzsche dijo, no estoy hablando para los hombres de ahora, sino para los hombres que vendrán a partir de 100 años, después de mi muerte, es decir, año 2000. Ahora. Claro, y realmente está ocurriendo. No, y no es una profecía, porque eso se estaba dando ya en el siglo XIX, porque ya había habido la revolución industrial, ya había habido la ilustración en el siglo XIX y todas estas cosas aquí. Nietzsche no estaba haciendo, estaba haciendo, digamos, una futurología filosófica, que ya es una cosa muy arriesgada. Pero bueno, como él escribía entre filosófico y poéticamente, se podía permitirse ese lujo, porque si siguiese en forma de ensayo o de tratado, pues eso tienes que demostrarlo. Pero él no. Se podía decir verdades lapidarias que necesitan 3 tomos para demostrarse y te las dice en una frase. Como por ejemplo, Dios ha muerto y vosotros sois los asesinos. Habrá millones de libros escritos sobre esas frases. Claro. Sí. Pues eso, después de este apunte que has hecho, Juan Pedro, quiero seguir, ¿no?, con lo que íbamos a tratar, que es, pues básicamente, la existencia de Dios. Y tú, aunque lo vamos a ver muy resumidamente, porque es lo que he comentado al principio, hay mucha gente, sobre todo joven, que está volviendo a la fe y tal, pero yo lo veo como que están volviendo de una manera, como tú has dicho antes, sin conciencia, ¿no? Que están volviendo simplemente porque o bien es la moda o bien es lo que le ha tocado y ya está. Pero quiero que digas tu opinión acerca de si creer hoy en día en Dios puede ser una postura válida en el sentido racional y qué opinas de esta nueva corriente. Bueno, ahí hay muchas preguntas. Si lo hacen, Bueno, ya en tu planteamiento has hecho ya 2 o 3, sí. pero es que hay muchas más, pero porque es un tema Por tema de difícil tiempo, de desgranar, pero bueno, a lo que apunta está muy claro. Hay como, pero es más antiguo que ahora. Que ahora estamos en el 2025, ¿no? Pues ya en los años 90 los curas católicos hablaban del retorno el retorno de los brujos, es decir, se refería a eso un poco peyorativamente, pero un poco agradecido, porque estaba volviendo como el mundo, digamos, de lo misterioso, de lo que no es tan racional y tan cientificista o tan reduccionista científico como pensamos, que todo tiene que ser racional, ¿no? La razón es una facultad del entendimiento, tenemos más facultades, ¿no? Tenemos básicamente 3, pero bueno. Entonces, digamos que ese es un momento. Y para, para, para sintetizarlo hay 3 momentos. No sé si conoceréis, el primer momento es el de los años 60, que es cuando aparece el movimiento contracultural de finales de los 60, que la época de los hippies, del rock psicodélico rock sinfónico,
luego de ahí subiría el heavy metal y todo, está relacionado ese arte y Muchas tal, cosas. ¿no? Con todo lo que se pensaba. Cuando la gente se hace eh, mm, contra, contrarrevolucionario, es decir, contra lo que había sido una revolución, que era el sistema de bienestar, tal cual, pues se vuelven contra ese propio sistema y empiezan a buscar algo que les dé sentido. Está también entre medio de la guerra de Vietnam, está también entre medio del asesinato de Kennedy, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos, y muchos de ellos son profesores de universidad, ¿eh? En Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Muchos de esa gente viajan a Oriente, fundamentalmente a la India, a la India. Eh, eso hay además una novela que es, digamos, paradigmática, que es Los vagabundos del Dharma. El Dharma es, digamos, mm, la doctrina del Buda, a la vez que la ley del universo. Eso se puede identificar con la ley de la naturaleza o la ley divina en el cristianismo. Es igual, ¿no? Entonces, los vagabundos del Dharma son los que van buscando el sentido. Vamos a traducir Dharma, aunque sea muy libremente, por el sentido. Van buscando el sentido porque ellos, siendo incluso profesores de universidad, etcétera, etcétera, se dan cuenta de que no tiene sentido, de que, por ejemplo, hay uno muy famoso que no sé cómo se llamaba, pero después vuelve con el nombre de Ram Dass, que era maestro en un montón de tradiciones, tanto hindúes como budistas, ¿no? Y ese era profesor de psicología en Harvard, y junto con un compañero suyo, pues se dedicaban a hacer experimentos con psicodélicos, que en aquel momento eran legales, ¿no? Eh, experimentos científicos, ¿no? Químicos, claro. Y bueno, el caso que aquello empezó a tener mala fama entre los colegas profesores. Él era muy joven, 25, 26 años, tío, que todavía estaba allí empezando, y claro, en la universidad privada, pues tienes que tener un currículum y además está avalado, y a los 2 años de escuela advertirlo muchas veces, por lo echaron, que era lo que estaba deseando. y, y se fue. Cuando volvió, pues volvió como un maestro en distintas disciplinas. Es decir, que él era un buscador intelectual y a su vez espiritual. Lo que ocurre es que, daros cuenta, y eso vale para los tres momentos que quiero señalar. Me paro más en el primer momento porque realmente es de donde viene todo. ¿Eh? Y con todo eso hay gente ahí muy buena, como el que estoy diciendo, Ram Dass, ¿eh? que son gente muy culta, y cuando van a la India y al Tíbet, al Tíbet no, la parte de la India donde reside, digamos, el Tíbet, ¿no? Lo que queda del Tíbet. Y entonces, pues allí estudian también, es decir, lo mismo que habían estudiado en Occidente y habían llegado a sus cátedras, a su historia, pues a donde van estudian. Entonces, como tampoco estaba muy contaminado del turismo espiritual como ahora, ¿no? Pues se encontraban a maestros auténticos, ¿no? No se encontraban ahora porque canta mañana que monta un chiringuito y te saca un dineral, ¿sabes? Entonces, pues, cuando vuelve, pues vuelve y publica libros de psicología basándose en la psicología budista, que es la psicología más avanzada que puede haber. Sin embargo, una psicología que es empírica, pero empírica, digamos, históricamente. Es decir, no se puede hacer experimentos en laboratorio, pero sí hay una experiencia de, en el budismo de 2500 años, en el hinduismo de 3 o 4000 años. ¿Eh? Porque el budismo es una herejía, una heterodoxia del hinduismo. Es decir, Buda dijo: dejad ya de esto y centraros en esto. ¿Eh? Entonces, bueno, digamos que es el primer movimiento. Entonces, bueno, hay ahí pues mucha gente que se quedó en el mundo de las drogas, mucha gente que se quedó en una libertad malentendida de hacer lo que me da la gana y tal, ¿no? Luego es muy famoso lo de la Revolución de París de mayo, ¿no? El mayo
claro, de eso tiene que quedar la sensación, por lo menos a mí, que ya en tiempo de la carrera, cuando yo leía artículos sobre aquello, lo consideraban antiguo. Así que ahora, 30 o 40 años después, pues no sé yo si vosotros sabéis ni de lo que estoy hablando. La revolución de París, ¿no? Entonces, pues claro, en mi época sí quedaba. El problema es que el franquismo fue un colchón ahí que no dejó entrar prácticamente Claro. nada, ¿no? Pero cuando fue entrando las cosas, lo que entró fue ya muy suavizado, no con la fuerza que tuvo en Europa la revolución cultural de Occidente, que hubo una unión interesantísima que nunca la había habido, que fue la unión entre los obreros, ¿eh? Con los estudiantes. Y además digo obreros para hacer un apunte político, porque en definitiva todo lo que hablamos es política, no filosofía. Política. Porque vivimos en la poli y todo lo que uno dice afecta al otro y el otro está en la poli. Y como tú bien decías, tú, yo, tu compañero, que me sé el nombre, pero el que te dice. Y entonces, pues tenemos derecho a opinar, pero nos falta saber de dónde viene la opinión que tenemos y cómo decirla, ¿no? El caso es que no lo hemos aprendido. Tendríamos que tener más. Habría que reivindicarlo. No sé. En fin, bueno, que claro, pero que en todos los momentos, incluso en el momento más auténtico, que fue en los años 60, aunque lo oriental ya había entrado en Occidente mucho antes, pero bueno. El caso es, digamos por hacer momentos históricos en los que hay movimientos de muchas cosas, no solamente la espiritualidad, Claro. porque la espiritualidad aparece porque todas las cosas se están moviendo y uno pierde pie, que es lo que decía Nietzsche. Volvemos ahí a Nietzsche, ¿no? El otro momento, pues sobre los 90 o cosas así, ¿no? Cuando se anuncia que los años 90 son los años felices, es decir, los años 80, digamos que es los años en los que aparecen libros fundamentales, que son libros de las instituciones de poder más grandes del mundo y del gobierno de los Estados Unidos, que son los libros como El fin de la civilización, El pensamiento único. Todos esos libros eran libros, digamos, de consulta para los programas políticos que se hacían. Y entonces, claro, se creó lo que se llamó un pensamiento único, que era la unión entre la concepción de la historia que tenía Hegel, que era una condición total y absoluta, con el desarrollo económico que había tenido la historia. Entonces, habíamos llegado a un punto que era el final de la historia. Y claro, en un final de la historia solo puede haber un único pensamiento. Entonces aparece el concepto de pensamiento único. Yo no sé si eso lo sonará a vosotros. Cuando hubo el tema del pensamiento único, yo era un activista contra el pensamiento único y iba a reuniones a Mérida y hacía manifestaciones, estábamos 8 o 10, pero bueno. Pero yo escribía mucho sobre las cosas estas, claro, escribía ahí en un periódico de estos revolucionarios en internet, bueno, en los 80 no, en los 90 ya. Internet estaba ya un poco más. Y entonces, bueno, ese pensamiento único era el pensamiento socioliberal económico, que no es más que el neoliberalismo puro y salvaje, que ha dado lugar a lo de ahora. Entonces, eso, digamos, promete, y ahí hay textos, textos económicos, filosóficos, históricos, que lo están avalando, y que lo avalan en las grandes multinacionales, los grandes gobiernos que van a hacer la globalización, porque en los años 80 cuando realmente se produce la globalización y
se van a dar en la escuela. Es decir, el vehículo saber, ahí empieza a convertirse totalmente en mercancía, ¿no? Y cuando decía que en la revolución aquella se unió el estudiante con el obrero, es una cosa que se perdió a partir de los años 80. Y luego ya Eso ya se ha perdido. se perdió totalmente. Se ha perdido. Obreros somos todos, ¿eh? Bueno, yo soy pensionista. Pero vamos, obreros somos todos. ¿Qué quiere decir eso? Sí, que es lo mismo el director de un banco que un peón albañil. Es un obrero, es alguien que trabaja para alguien. Y lo peor que puede haber, como dice Chulhan, es alguien que es obrero de sí mismo. El que antes se llamaba autónomo, Sí. y luego el discurso neoliberal, Emprendedor. exactamente, Emprendedor. para hacerlo, para utilizar esa palabra que no me gusta en absoluto, empoderarse, ¿no? Y no, tú tomas el poder de ti mismo, que tú eres libre siempre. Lo que estás haciendo es que, como tú tomas el poder de ti mismo, estás aliviando de la carga económica a la empresa, y ya no tienen que cotizar a su sociedad y tal y cual. La mitad del trabajo lo haces tú en casa, trabajan más horas que nunca y encima tienes que cotizar tú porque te has hecho autónomo. No, eso que decías, emprendedor, es que esa palabra no me. No me gusta. Quiero decir, a mí de emprendedor, la primera vez que lo dijimos, digo, ah, yo toda mi vida en emprendedor, siempre he estado buscando cosas nuevas. Y a 50 años, precisamente, he tenido, yo creo que el cambio más grande de mi vida intelectual, espiritual, y que coincide además justo con la época en que lo tuvo también Kant. Cambié totalmente mi perspectiva, no mi forma de pensar, porque en el fondo es lo mismo todo. Es que miras las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Con un ángulo, ¿no? Bien, entonces, eso dio lugar a los años felices de los 90, y ya en los 90 empezó, al final de los 90, no sé si recordáis, la primera crisis de las nuevas tecnologías estas, que invirtió mucho la gente en bolsa y toda esta historia en las nuevas tecnologías, en las TICs y tal, que se llamaban entonces, y aquí fue una burbuja que, como todos sabemos, pues, explotó, y entonces hubo una crisis muy gorda, con lo cual ya no, políticamente estábamos mal, ya empezamos a no creernos el discurso de los años 80. Entonces, cuando no nos creemos un discurso, pues vamos a otro. Vamos a buscar otro. Y entonces, claro, ha habido discursos que siempre hemos tenido, que son los discursos esos espirituales, tanto orientales como occidentales, y entonces, claro, pues renacen. La cuestión es, ¿cómo renacen? Pues pueden renacer en el tono cuarto milenio. Es decir, de misterios y cosas así, de resolver. Y bueno, y eso se junta con el tema este de que todo el mundo puede decir lo que le dé la gana. Y la tierra es plana, se pone a discutir ahí con un físico, pero ni con un físico ni nada, con cualquiera que haya estudiado ESO ya te puede refutar. Es decir, que la tontería estás diciendo, que no, eso no, vamos, que es empírico, ¿no? Que no hay que hacer una refutación, ¿cómo se llama esto? Argumental matemática, sino que empíricamente, de un barco ahí, pues, está. Puede hacer la experiencia que hizo un matemático y filósofo director de la escuela de Alejandría, que fue Aristarco de Samos. Fue el primero con el palo, exactamente, fue el primero que demostró que la Tierra era redonda, y encima la midió. Y acertó, claro. Hombre, se equivocó una mejina, pero más que nada era por los corredores que utilizó, que a lo mejor algunos días estaban más flojos y corrían menos que otros. Entonces, eso. Bueno, pues ese ya es un momento, y el tercero es el vuestro, que digamos que es un desarrollo exponencial del comienzo de los 2000, la crisis que volvió a ver en 2008, de la que dice que salimos de tal lugar, pero estamos. Seguimos en ella, Estamos en ella porque lo único que hacemos es profundizar en ella de distintas maneras, y le ponen distintos nombres. Pero estamos siempre en lo mismo, es decir, pidiendo fondos a Europa.
Cada vez hay, la política es más unicentral o centralizada, hay menos diversificación. La opción que te decía, en vez como decía, en vez de quedarse tocando, es investigar qué movimientos políticos hay por ahí, que piensen cosas parecidas a como pienso yo, o qué movimientos teóricos dentro de la economía hay por ahí. Hay toda una economía del decrecimiento que ni siquiera los del decrecimiento están de acuerdo. Pero bueno, por lo menos el decrecimiento, simplemente esa palabra es ya una bomba dentro del capitalismo, porque el capitalismo sin crecimiento no existe. No es nada. No, es que no existe. Pero claro, el problema es que el capitalismo es imposible porque si hay un crecimiento ilimitado, Claro. no puede haber un crecimiento ilimitado sobre un planeta limitado. Y eso ya viene de muy antiguo, que es el informe del Club de Roma de 1975, que procede de la crisis del petróleo de 73, que es la primera vez que le vimos la oreja al lobo. Y de hecho, que nos están subiendo el petróleo. Entonces aquí los que mandan, ¿quién va a ser? ¿Quién va a mandar ahora? ¿Los árabes? Sí. Nosotros otra vez estamos en la Edad Media. La guerra entre los cristianos y los árabes. Sí, está igual. Por eso lo de las noticias. Es decir, desde el neolítico para acá, las estructuras son las mismas. Es la estructura patriarcal. Y las religiones dominantes son las mismas y siempre han estado en lucha. La guerra de civilizaciones, que decía Huntington, otro libro de los años 80, ¿no? Pues la guerra que había en la Edad Media entre los árabes y los cristianos. Los árabes los considerábamos los bárbaros. Nosotros no éramos los bárbaros, pero vamos a ver, si los árabes fueron los que trajeron todo el saber de los griegos para acá, y además, a través nuestra, fuimos nosotros. Sí, verdad. Porque nosotros somos todos, así nos enteramos, árabes, genéticamente hablando. Vamos, que no somos finlandeses. Ah, no, yo sí, pero nosotros no. Bueno, Bueno, ¿verdad? bueno. Tú también. Así que, bueno, a lo que iba es. Entonces, ahora se ha llevado eso a un lugar exponencial que se ha convertido, además que ya se utiliza hasta descaradamente la palabra entre ellos, entre los que lo organizan, turismo espiritual. Pero vamos a ver, ¿esto qué es? No, yo no lo entiendo. Es decir, la espiritualidad, que es que yo no encuentro otra palabra, bueno, digamos la profundización de la conciencia, pero no encuentro una palabra, lo que encuentro son una paráfrasis, o lo que sea, pero bueno, la espiritualidad, que no tiene por qué ser religiosa de ninguna clase, ni budista, ni nada, ni taoísta, porque siempre también se relaciona con lo oriental. Y aquí siempre ha habido espiritualidad, aquí siempre ha habido misticismo. Tanto en los judíos como en el cristianismo, como los árabes. Entonces, la espiritualidad es un viaje hacia el interior. Y al viaje hacia el interior necesita otra vez, necesita de conocimiento. Después de ese conocimiento necesita de autoconocimiento. Entonces ahí ya los libros están de más. Los libros están al principio del viaje. Después ya eres tú mismo. Después ya tú mismo. Y ahí recorres un camino existencial, absolutamente individual. Y en ese camino existencial es un proceso psicológico, espiritual. O se puede quedar solamente en psicológico y uno decir, bueno, yo aquí ya paro. O simplemente es que no creo que haya nada más, ¿no? O puede seguir en una dimensión espiritual. Y dimensión espiritual no significa que sea trascendente a este mundo. O para algunos, si es creyente en el Dios cristiano, sí, pero para otros no, ¿no? Entonces, uno sigue profundizando en esa dimensión sin que las otras dos pierdan sentido. Porque uno no vive solo en espíritu, estamos claros, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Decía en el Evangelio, que uno necesita pan para el cuerpo, necesita equilibrio psíquico, es decir, necesita unas relaciones equilibradas con los demás y necesita un alimento para el espíritu, es decir, para eso que decía
las últimas preguntas. Yo me acuerdo cuando era chico había un programa que en la televisión antes era nada más que había 2 canales y además Sí, un canal era muy poquitas horas, que eran las 2, y luego estaba la primera, y la primera pues a las 11:30, a las 12 cerrado, pero cerraba con un programa que yo me acuerdo que me encantaba, claro, y era tendencia filosófica, que se llamaba Últimas Preguntas, pero lo daban cura, y se planteaba últimas preguntas pues, que hay en la vida y tal igual, ¿no? Y te ponía allí la pregunta, pero a mí me fascinaban porque eran cosas que yo me planteaba también, pero bueno, me parecían misterios en el sentido de mistérico, de algo inmenso, Ujú. lo que llamaba lo numénico, ¿no? Un filósofo de la religión. Pero el cura, lo gracioso es que después le daba solución. Claro, la Soluciona las solución, cosas. la solución que daba el cristianismo. Claro. Digo, pues ya no son tan últimas estas preguntas. Ahora Ahora, habrá otras más últimas que sí, estas, sí, ¿no? porque si no, Como por ejemplo, bueno, ¿cuál es tu autoridad? Universal. Lo católico significa universal. ¿Sí? Oye, ¿cuál es tu autoridad? Y eso no cae en la posverdad, ¿eh? Cuidado. Que ahí hay un terreno muy delicado. Que, vamos a ver, hay un perspectivismo, un relativismo, pero no hay un nihilismo. Porque ese nihilismo a lo que nos lleva es que si todas las opiniones son respetables, cualquiera puede decir lo que le dé la gana. Y cuando cualquiera puede decir lo que le dé la gana, siempre al final va a haber una opinión triunfante. ¿Y cuál es la opinión triunfante? La de fuerte, la que se impone por la fuerza. Claro. Yo no sé si esto lo recordaréis de historia o lo que sea, porque naceríais por aquel entonces. En el 2003 hubo la Segunda Guerra de Irak. Todas las pruebas que había estaban en contra de la decisión de los Estados Unidos de hacer la guerra, junto con Tony Blair y después un agregadito allí que era Aznar, ¿no? Nuestro presidente del Partido Popular aquel entonces, bueno, que se le llamó el trío de los Azores. Entonces, el hombre este, Bush, hijo Bush, sí, el John. el hijo del Bush primero que había hecho la primera guerra, pues dice, no, yo no me voy a quedar corto delante de mi padre. Buena guerra, ¿verdad? Entonces, pues se inventó que había armas de destrucción masiva. Y sacaban fotos en televisión que eran maquetas, me cago en la leche. La gente Lo creía. se lo creía. Pero, y bueno, y hubo una guerra, en los 3 primeros meses de guerra, pues hubo casi 1 millón de muertos, pero bueno, a la gente se le ocultó aquello totalmente. ¿Eh? Y bueno, después todo el daño de todos los soldados de la guerra, tanto de Irak, la primera y la segunda, como de Irak, como digo, como de Afganistán, con las Torres Gemelas, que no hay relación de decir, bueno, han bombardeado las Torres Gemelas por y me pongo en guerra con Afganistán. Pero además, que te habrá que analizarlo, ¿no? Pues a eso nos lleva la verdad. Pero luego individualmente, ya cuando esto terminamos, ¿no? Porque si no, me van a pegar. Me van a pegar por un lado y me vais a pegar vosotros. Entonces, pues, lo estaba diciendo era que, vamos a terminar antes, no se me ha olvidado. Que la posverdad. Lo de la. Sí, sí, lo de la propiedad no solamente, por ejemplo, tiene esa dimensión social y política de ahora, sino que en la dimensión individual, pues cuando uno puede pensar lo que quiere, hace lo que quiere, se queda aislado, porque lo único que le satisface es lo que le está dando el Dios mercado, en el cual cree consciente o inconscientemente. Aunque no lo sepa. Exactamente. Y entonces está, a la vez que le da uno al like, ya está participando en el sistema. Así que tú que decías 4.000 y pico, no se vean igual. Pues ya sabes Pues ya estamos. que estáis alimentando al mercado. Y yo también, haciéndote poca, porque yo podría decir, no, no quiero saber nada de esto. Sino, y tengo una cueva y tengo que saber nada.
Pero bueno, como aún creo en el hombre, que sería, volviendo al principio, aquello del barco, de la sociedad actual, pues eso, pues nada. Entonces, ese estado de nihilismo se expresa como un egoísmo narcisista que parecen palabras que te están acusando o como mínimo diagnósticos clínicos, pero tanto el egoísmo como el narcisismo son formas de sufrir tremendas, son estados de aislamiento, de soledad, pero no de la soledad que uno lleva en la vida espiritual, que la he parado ahí cuando leo los libros y empieza uno a pensar en sí mismo, ya sea meditando, paseando, yo qué sé, pero que tiene que estar en silencio reflexionando. y soledad. Eso, pero así, y eso ya no lo va a tener, no lo va a cambiar durante toda la vida. Eso hay analogías en todas las, por ejemplo, los 40 días del desierto de Jesús de Nazaret, que no fueron 40 días, simplemente eso es una manera de hablar, ¿no? Como una reflexión. Exactamente. Entonces, pues, no me refiero a esa soledad, que es una soledad querida, buscada y necesaria, que incluso así, si recordáis San Juan de la Cruz, habla de la noche oscura del alma, en la que se refiere a esa soledad que tiene dos partes. Una parte que te está llevando hacia lo absoluto, él veía a Dios cristiano, como lo absoluto, y otro puede ver lo que le dé la gana. Y eso es gratificante, pero por otra parte es un tormento, porque uno tiene que ir desapegándose, que se llama, o desprendiéndose de lo que uno no es. Yo a eso lo llamaba, me acuerdo cuando iba al instituto, digo, no voy a enseñar, voy a deseducar, a desaprender. Es buena la idea. Claro, porque ¿qué pensáis? ¿Qué decir? Claro. Vamos a ver de dónde viene eso. Solamente con ver de dónde viene, ya estás desmontándole el argumento. Y no es que quiere decir que lo está haciendo cambiar de forma de pensar, porque no le estás dando nada nuevo. Le estás haciendo pensar cosas que no han hecho nunca. Que ya tiene. Claro. Sí. Exactamente. En delante algo, pues. Entonces, eso lleva a mucho sufrimiento. Y ese sufrimiento podría ser evitable por la fraternidad. O si queréis, por una fraternidad tiene un tono religioso, pero porque lo has querido, pero no es una cuestión de los estoicos. De fraternidad significa que todos somos humanos, ya está, ¿no? Si preferís altruismo, ¿no? De que existe el otro, y el otro es como yo. Y entonces el otro está sufriendo, como yo. Y el otro, fundamentalmente, está sufriendo, bueno, no, está única y exclusivamente sufriendo porque quiere ser feliz, como yo. Entonces, si nos juntamos y hablamos, no será mejor que si estamos aquí aislados, o nos estamos tirando piedras y tal. Entonces, esa es la vía, y además una vía espiritual. Y ahí os doy una pista de que la espiritualidad tiene nada que ver con recitar mantras, irse a la iglesia a rezar. Claro. No. Ahora que las iglesias, yo por ejemplo, es el sitio más cercano que tengo para meditar. Lo que pasa es que no es como antiguamente, al final todo el día abierta. Ahora hay horario. Más que, Sí, es verdad. Y horario, sí. yo voy a nada más que, antes iba a las bodas y eso, ahora nada más que voy a los entierros. Bueno. El ruido va cambiando. Algún día estaré yo allí, bueno, no sé dónde me pondrán. A mí me da igual. Eso ya. ¿Qué pasa? Bueno, si quieres lo vamos dejando por aquí, porque Bueno, ya Sí, estamos yo por ya, la- no, Bueno, cerrado, si quieres hacemos Es verdad, la pregunta, eso es un minuto. que eso es un minuto, decir tres cosas y poco más. Lo primero, ¿qué valoras tú en la vida? ¿Qué crees que los demás deberíamos valorar más? Y lo segundo, ya para terminar, dejar una pregunta para el siguiente invitado. Hombre, yo no puedo imponer nada a nadie, pero yo lo que Lo que recomienda.
Claro, lo que valoro en la vida es la vida. Vale. Por seguir con lo de la espiritualidad. Para mí la espiritualidad es existo. Pero existo dentro de la red de existencia, la vida. Esta mañana meditando en lo que se llama en vacuidad, pero sin embargo lo que me apareció en esa vacuidad era la vida, que todo está existiendo. Y el que todo exista, digamos que es inexplicable, pero está ahí. Y yo no me puedo salir de que existo, es decir, no es algo que yo valore, es algo que yo soy, pero que yo soy y que tú. Está dentro de ti. Y hasta lo inanimado también lo es, y una estrella, esto, lo otro, ¿no? Entonces, le recomiendo a los demás que vuelvan a sí mismos. No les digo que vuelvan a la vida, ni no, que vuelvan a sí mismos. Porque el problema es que nos hemos dividido y nos miramos desde fuera. Se ve más claro con respecto a la naturaleza. Igual que nos sentimos separados de la naturaleza, pues nos hemos separado de nosotros mismos, pero no nos sentimos separados de nosotros mismos hasta que caemos en una crisis. Es una crisis existencial que cuando llega a depresión, pues entonces ya el tío sí que se siente separado de sí mismo y puede llegar a delirio y todas esas cosas. Bueno, claro que esto. Vuelve a ti mismo. Ahora que me acuerdo, eso, yo creo que estaba diciendo algo, una mina sí, más, más novedosa. Eso es lo que decía Sócrates, conócete a ti mismo. Para conocerte a ti mismo tendrás que volver a ti mismo. Y la pregunta que le harías Claro, la pregunta. al siguiente, que no sabes quién es, pero una pregunta general, de Bueno, lo que sea, de pues siguiendo con la vida y siguiendo. Ah, yo sigo con la pregunta esa, que como no le he dado respuesta, la he dejado ahí en el aire. Bueno, ¿tiene solución esto? O a lo mejor no te importa que tenga esto solución o no, porque hay. Ujú. O existe esto, porque a lo mejor la gente dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Porque esto es muy penoso, es decir, estamos tan separados de la sociedad y no sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de la política y de la sociedad. La política, hay dos políticas. La política, digamos, del politiqueo y la política que somos nosotros, que no nos podemos salir de la política. Estamos en la poli. Vale, perfecto. Pues nada, yo creo que por aquí lo vamos a ir dejando. Sí, yo creo que podemos ir dejando el podcast de hoy, que yo creo que ha sido bastante importante porque te hace reflexionar sobre muchas cosas. Aunque no hemos podido tratar todo lo que queríamos ver por temas de agenda y tal, que Juan Pedro tiene hoy tareas que hacer. Ya vamos a hacer otro podcast, seguramente con un compañero, con un amigo, un compañero. un amigo y alumno suyo de Juan Pedro, y esperemos que sea mucho más extenso que este Claro. podcast, que, como he dicho, son temas que Necesita un vídeo de 6 horas por lo menos. literalmente, pues si no, no eres capaz de explicarlo todo, y aún así no eres capaz de explicarlo todo. Pero bueno, esperemos que os haya gustado, que, como dice él, que os busquéis a vosotros mismos y que reflexionéis, que penséis en vuestra vida, y ya está. Esperemos que os haya gustado, que os sirva, y nos vemos en el siguiente.